Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Los desarrollamos y los presentamos primero en titulares. Allí tenemos En Noticia Venezuela. Este lunes se da un primer paso a un gran diálogo nacional. Gobierno y oposición hacen público un acuerdo de una agenda conjunta por la convivencia y la paz nacional. Varias preguntas en el tintero: ¿cuáles son los compromisos? ¿Cómo lo asume la oposición radical? Esa que insiste en generar caos en el país, ¿cómo lo asume el pueblo venezolano? Este primer panorama, aquí en Noticia lo analizamos. Y tenemos un segundo tema que es noticia. Vamos a Colombia. Hace 4 años, esta nación andina asistía a las elecciones más tranquilas de la historia, catalogadas así de manera científica. Pero parece que ese panorama de tranquilidad no se podía repetir. Ahora asiste a un proceso electoral en donde el asesinato de candidatos, la violencia, marca lamentablemente la agenda. Analizamos este escenario, veremos lo que hay detrás, porque no es solamente contra unos candidatos especialmente, todos los que están en contienda desde partidos políticos se han visto afectados. Vemos entonces ese panorama en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, representantes de gobierno, miembros de partidos de oposición dan a conocer acuerdos parciales este lunes como resultado de un proceso de trabajo conjunto de los últimos 3 meses. ¿En qué contexto se da este paso a un nuevo diálogo en el contexto nacional cuando se hace público de esta manera? Detalles a continuación. Autoridades de gobierno y representantes de la oposición venezolana se reunieron con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En consecuencia, instalaron una mesa de diálogo conjunto en la que trabajan desde hace unos meses. En paralelo, las partes anunciaron una serie de acuerdos parciales de interés para la población venezolana y la conformación de una agenda de trabajo a futuro. Sobre este asunto, el gobierno venezolano reiteró su disposición de establecer canales de diálogo con todos los sectores de oposición para trabajar por un mejor país. Insistimos, no hemos cerrado ni cerraremos ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. Los acuerdos parciales dan luz verde para otras organizaciones políticas y sectores de la sociedad venezolana que tengan la intención de adherirse. El contenido de los mismos tienen que ver con la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y las fracciones aliadas del Gobierno Nacional. Además, se atenderá la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías comiciales. Exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Vida para que se apliquen medidas de liberación en los casos que lo permitan. Reafirmar y defender los derechos legítimos de Venezuela sobre el Esequibo, rechazar las sanciones económicas contra el país y exigir el levantamiento inmediato del bloqueo. Y programa de intercambio de petróleo por alimentos y medicamentos. En este mismo escenario político, un sector moderado de la oposición decidió retornar a la senda del diálogo. En la víspera, la delegación encabezada por el diputado opositor Juan Guaidó decidió abandonar esta nueva ronda de conversaciones que había comenzado a mediados de mayo con la mediación del gobierno de Noruega, 4 meses después de haberse autoproclamado presidente interino de Venezuela. Bueno, el diputado Juan Guaidó, según hemos presenciado, ha tenido en estos últimos 3 meses una extraordinaria oportunidad en el diálogo en Noruega y en Barbados. Nosotros estábamos apostando al éxito de ese diálogo. Lamentablemente, en vez de presentarse resultados, se nos presentó la infame noticia de que no tenemos nada que hacer dialogando. Entonces, ¿qué propone? ¿La violencia o la resignación o cruzarse de brazos o entregarnos simplemente a la voluntad de factores externos? En enero de 2018, la ronda de conversaciones en República Dominicana había quedado aplazada
luego de que la derecha abandonara la mesa de negociaciones, aduciendo que las condiciones del acuerdo previo habían sido modificadas. Sin embargo, la opción del diálogo fue puesta de nuevo sobre la mesa después del último encuentro en Uruguay. Posteriormente, se abrió otro ciclo de negociaciones celebradas hace 2 meses en Barbados por intermedio del gobierno de Noruega y que culminó con la propuesta de la instalación de una mesa permanente de diálogo y la paz. Desde el año 2013, el gobierno de Venezuela ha reiterado en más de 400 ocasiones el llamado al diálogo basado en el respeto mutuo con los diversos sectores políticos, sociales, económicos y eclesiásticos de este país suramericano. Y a propósito de este tema, esta noche ha hablado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha dicho, le preguntamos a Leonel Retamal desde nuestra sede central. Leonel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como mencionas, el presidente Nicolás Maduro, durante una cadena nacional esta tarde con motivo del inicio del periodo escolar, ha dicho y se ha referido a estos acuerdos que se firmaron en la mañana en la instalación de esta mesa de diálogo. El presidente dijo que felicitaba, por supuesto, que ha sido la tendencia y su mensaje constante de encuentro, de diálogo, de conversación. Recordemos que son más de 600 los llamados al diálogo que ya se cuentan, que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, llamando al entendimiento entre las partes aquí en Venezuela. Y esta tarde también se refirió a eso, tuvo palabras también para el mecanismo de Noruega, que dijo las puertas están abiertas para otra eventualidad donde nos sentemos a dialogar, pero dijo que el gobierno trabaja en varios planos y es por eso que hoy se concreta este trabajo de diálogo que venían desarrollando con estos sectores de oposición desde hace unos 3 meses ya. Escuchemos al presidente lo que tuvo que decir, lo que dijo esta tarde. Este esfuerzo perseverante ha arrojado un resultado feliz y quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo de convivencia, de entendimiento. Es un paso acertado, necesario, que abre todas las puertas hacia el diálogo por la paz. Con esto los sectores violentistas, los que apuestan por una intervención, intervención extranjera aquí en Venezuela, quedan aislados, quedan un poco bloqueados con este establecimiento de la iniciativa de esta mesa de diálogo y sin duda esperamos reacciones del mundo político venezolano en los días siguientes porque la invitación a sumarse quedó hecha de parte del gobierno y de parte también de la oposición, Tatiana. Exactamente, esto apenas comienza, es un primer paso por el diálogo nacional, muy pendientes de ello. Gracias, Leonel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, tenemos sin duda una mirada nacional, una mirada internacional de lo que esto significa con una agenda para los próximos días, meses y probablemente años. Para ello nos acompaña Fernando Casado, analista internacional, periodista, catedrático universitario, español, radicado en Ecuador y hoy nos acompaña en estudio. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tatiana? Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Pasamos del diálogo en Barbados con el acompañamiento, con la mediación de Noruega, a un diálogo dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que aquí lo que están ocurriendo son varias cosas, ¿no? Por un lado, el fracaso con la facción de la oposición que representa a Guaidó, que creo que es una oportunidad perdida. Creo que había mucho que ganar en primero los procesos de Oslo y después de Barbados, porque realmente después de lo que habían sido un proceso también interno de violencia, por primera vez pareciera que se estaban acercando ciertos puntos de vista para llevar acuerdos, pero de nuevo vemos que esta facción pues ha querido acabar con el diálogo y al mismo tiempo pues al iniciar o retomar diálogo con otra facción de la oposición, pues lo que vemos es primero que hay una gran división a lo interno de la propia oposición política en Venezuela y por otro lado la clara apertura siempre del gobierno venezolano para entablar acercamientos para solucionar una crisis que es bastante grave, ¿no? A nivel internacional, cuando nos recuerdas lo que sucedió primero en Oslo, después en Barbados, vemos cómo se denunció públicamente que estaba avanzando el diálogo con una agenda muy interesante, nunca se conoció, se mantuvo el nivel de discrecionalidad, pero llegó un punto en que se denunció en que Estados Unidos había intervenido.
la necesidad entonces de que a nivel interno esto no suceda, porque están todos jugando de locales dentro de Venezuela. Claro, justamente probablemente el mayor escollo para llevar algún tipo de entendimiento es precisamente la injerencia y el rol que está jugando protagónico en el proceso interno Estados Unidos. Y lo vemos no solamente con las sanciones, sino lo vemos también con el intento de direccionamiento de la oposición. Lo vimos en el proceso previo que hubo en la República Dominicana y lo estamos viendo ahora también en el proceso de Oslo y de Barbados. Y aquí es interesante también ver qué rol va a jugar la comunidad internacional occidental en términos generales, porque vemos que por un lado tenemos a Estados Unidos, pero por otro también a muchos países de Europa. Guaidó se vanagloria continuamente de tener el apoyo de más de 50 países, la mayoría de ellos son europeos, y también habría que reconsiderar... Pero también hay países europeos que, aunque no abiertamente, se nota que han tomado distancia. Claro, han tomado distancia más bien por omisión que por acción, efectivamente, en un primer entusiasmo de apoyo a Guaidó que se ha ido enfriando. Tal vez porque se dieron cuenta del error que estaban cometiendo. Probablemente, y que ahora también echar para atrás les deja una posición a estos países complicada, ¿no? Pero desde luego que sí que se ve como hay una desaceleración en el apoyo a las políticas de Guaidó, a Guaidó. En la propia España podemos ver también que Sánchez ahora mismo tiene un papel mucho más secundario, mucho más opaco a la hora de apoyar a Guaidó, y que incluso ha habido algunas declaraciones por parte de su canciller, Josep Borrell, en el que claramente reconoce que quien toma las decisiones en Venezuela pues es Nicolás Maduro, por mucho que se le haya intentado llamar, incluso por el mismo canciller español, como presidente a Juan Guaidó. Pero bueno, yo creo que también Europa debería de ver qué rol va a jugar aquí, si lo que va a hacer es secundar una jugada que en realidad únicamente beneficia a los Estados Unidos en cuanto a sus intereses geoestratégicos en Venezuela, donde además lo que se está haciendo es atropellar vilmente derechos humanos más básicos con lo que es el bloqueo, y por lo tanto Europa en principio no debería de respaldar este tipo de políticas que desde cualquier punto de vista pues son contrarias al derecho internacional, ¿no? Y que además estamos viendo esa propia injerencia en los asuntos internos, no solamente de Venezuela, sino también, por ejemplo, con el asunto del Brexit en el caso británico. Por lo tanto, yo creo que aquí los actores, y sobre todo Occidente, que es quien de alguna manera está secundando de una forma no del todo homogénea, pero más o menos mayoritaria a Juan Guaidó, debería de reconsiderar quiénes son cada uno de los actores y qué rol están jugando, sobre todo en el caso del gobierno venezolano, que creo que claramente queda como el actor que en todo momento tiene sus manos abiertas y total predisposición a entablar diálogos y acercamientos con la oposición. Que permanente está buscando el diálogo con esta oposición que a nivel internacional probablemente puede resultar difícil de entender porque está muy fracturada. Lo que dice el señor Guaidó hoy, lo que dice otra referente política de la extrema derecha totalmente radical, de la que ya no se sabe exactamente qué es lo que busca, como por ejemplo María Corina Machado. Entonces allí hay una cosa bastante interesante, pero también ellos siguen siendo un factor de desestabilización para el país. Sin duda, y por eso hay que ver quiénes son los sujetos activos que están en este momento llevando a cabo este tipo de negociaciones. Y tenemos que ver por qué, es decir, por qué a Guaidó sí se le respalda cuando en principio está también saboteando todo el proceso, y precisamente Estados Unidos le respalda porque el problema actualmente es que Juan Guaidó no ha querido discutir la legitimidad, o mejor dicho, la ilegalidad e ilegitimidad de las sanciones en contra de Venezuela. En cambio, estos sectores de la oposición que hoy, por ejemplo, han hecho unas declaraciones públicas en un acercamiento con el gobierno donde se han llevado a cabo 6 puntos muy importantes, entre ellos precisamente tratar de llevar a cabo el levantamiento de las sanciones, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad internacional a quien tiene que darle legitimidad es precisamente a esos actores que no están vulnerando, violentando o actuando en contra del derecho internacional, como es claramente las sanciones en contra de Venezuela, las sanciones económicas que tanto daño le están haciendo a la economía venezolana y sobre todo a la población venezolana. A nivel político, para la oposición, aquella que se ha denunciado de manera permanente, de una manera conjunta, que no quiere el país, que no es nacionalista, que no tiene que ver con ideología de partido, sino ideología de amor por el Estado, es probablemente el interés que tienen estos sectores de ir ahora a negociar, viéndolo políticamente. Yo espero que sí, ¿no? Que yo espero que ahora la oposición se aglutine en torno a una negociación que pase pues, por acercar puntos de vista. Hemos visto también, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes de este acuerdo es volver un poco a la senda de la legalidad y por lo tanto también a
instituir la Asamblea Nacional, después de lo que fueron la rebeldía en que la declara también el Tribunal Supremo. Veremos ahora qué decide el Tribunal Supremo como poder independiente, pero desde luego que creo que esa debe de ser la senda que se debe de seguir en este momento. Y de alguna manera también espero que esa misma oposición que se aglutine en torno a esta nueva negociación, pues vaya dejando también con cada vez un menor piso para dejarle sin capacidad de actuación a esta oposición que no solamente respalda a Estados Unidos, sino que además se le ha pillado infraganti en actos de corrupción y de desvío de fondos para una supuesta ayuda humanitaria en fiestas y en otro tipo de lo que podríamos comprender como peculado. Y en fotografías con narcoparamilitares, literalmente terroristas del lado colombiano, de lo que aún no se sabe con certeza qué es lo que estaban haciendo del lado venezolano. Pero desde luego están ahí las pruebas fotográficas de que ha habido una relación al menos epidérmica con estas personas, ¿no? Y desde luego que sí, que el desvío de fondos también está bastante claro. Entonces yo creo que ese tipo de oposición que está jugando un rol no solamente, no ya en interés propio, sino en interés de un actor ajeno a la política interna venezolana. Claro, pero en todo pues caso te peor. lo pregunto, Fernando, porque ellos tienen un caudal político y que se notaba producto de las encuestas cómo lo habían ido perdiendo. Probablemente no eran muy publicitadas esas encuestas porque les iban mal, pero cuando se le preguntaba a la gente en general si anhelaba la paz o la guerra, anhelaba la paz para su país. Y también hay una lectura política de esta oposición. Sin duda, yo creo que esto de nuevo por un lado lo que va a mostrar es que la oposición está fragmentada, lo cual está en interés contrario a la propia oposición, y desde luego creo que también dejan una posición cada vez peor al propio Juan Guaidó y a sus seguidores y a quienes apoyan unas posturas que en el fondo son más radicales, ¿no? Juan Guaidó ha intentado dar una fachada de tolerancia, pero que en el fondo pues es un actor que está jugando para beneficiar unos intereses que yo diría espúreos, porque en principio el problema de la crisis actual política en Venezuela no debe de hacerse mediante la injerencia, porque desgraciadamente es una clara injerencia de los Estados Unidos, ¿no? Si se quiere jugar un papel de mediación, como por ejemplo lo ha jugado un país con tanta reputación en materia de acuerdos de paz como Noruega, bienvenidos, ¿no? Pero si al final lo que tú quieres es derrocar a un gobierno, como claramente lo quiere hacer Estados Unidos, y un gobierno que ha sido democráticamente elegido por su pueblo, pues entonces eso es lo que es claramente inadmisible. Pero como ese gobierno democrático pues juega en contra de los intereses de Estados Unidos, cualquier mecanismo para acabar con él es válido para este país. Ese es el asunto de fondo. Vamos a sumar al análisis al profesor Miguel Jaimes. Él es doctor en Ciencias Gerenciales, es fundador, director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo y de la web geopolíticapetrolera.com.be. Nos acompaña desde Mérida. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Un saludo, un abrazo para ustedes. Profesor, a nivel interno quiero profundizar en un asunto de lo que ya Fernando nos hablaba tangencialmente, profundizar en ello, y es la agenda que se establece hoy. Hay un punto que resulta fundamental en términos políticos y tiene que ver con una Asamblea Nacional en desacato. ¿Sencillo, difícil acabar con el desacato de la Asamblea Nacional? ¿Cómo lo ve? Bueno, hoy se abre una nueva expectativa de diálogo en nuestro país. El gobierno nacional ha hecho todas las gestiones y sus esfuerzos para iniciar un diálogo de transparencia, de equilibrio. Ese diálogo pasa también por ubicar puestos muy importantes, espacios muy importantes como es el de la Asamblea Nacional. Veremos si la contraparte lo ve de esa misma manera, de esa misma forma. Pero de la parte del gobierno pues hay todo un marcado esfuerzo porque esto suceda y porque se dé para un equilibrio, para un diálogo, que se dé para una gran construcción de la nueva política nacional. Profesor Miguel, profesor Fernando, vamos a recordar en términos concretos de qué manera han asumido la postura los referentes opositores en este momento. Vamos a ver. Nosotros aspiramos que la reactivación del aparato productivo sea una gran prioridad. Ahora, las sanciones es la antinomia, es lo contrario de la reactivación del aparato productivo. Las sanciones son la anestesia, son una puñalada contra el aparato productivo venezolano, y nosotros las rechazamos, las protestamos y la consideramos una agresión contra nuestro país. A los venezolanos solo podemos ofrecerles
un presente distinto del odio, la confrontación y las privaciones. A los gobiernos de la región y del mundo les pedimos que escuchen, valoren y respalden este camino de acuerdos, de reformas y de voluntad absoluta de democracia y de respeto a nuestra soberanía. Les habla un opositor al gobierno desde hace décadas, pero soy ante todo un opositor al uso de la fuerza, un opositor también a la sinrazón de la confrontación permanente y sin salida. El fin no justifica los medios, el fin debe ser la Venezuela de todos, no de una parte frente a la otra. Los partidos de oposición, el MAS, Avanzada Progresista, Soluciones y Cambiemos, y representantes del gobierno, hemos concertado voluntades, renunciado a posiciones para construir, unir y sumar. Damos inicio a un proceso constitutivo de una mesa nacional por Venezuela, sus instituciones, su democracia, la libertad de todos y la paz como afán supremo. Ahí estaba Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, profesor Jaimes. Hay un asunto que también resulta fundamental. Primero le preguntaba sobre la Asamblea Nacional y ahora sobre la defensa de lo que significa la soberanía y los derechos en sí misma. Uno de los temas allí también centrales es, por ejemplo, la Guyana Esequiba. Todo el asunto que permita rodear ahora, producto de esta mesa de diálogo para que realmente avance y los actores externos que intentan generar ese nivel de desestabilización y fracturar el país no lo logren. Claro, nos hemos logrado poner de acuerdo en un hecho histórico sin precedente. Es incorporar a este sector de la oposición que hasta hace poco estaba lanzando una oferta de entrega de un territorio en reclamación, un área geográfica que nos pertenece históricamente y que esto debe de mover a todos los venezolanos, no importa en el sector político donde se encuentra, porque es que la soberanía nacional no tiene discusión. No puede haber ningún pretexto en el país a ningún actor, ni a ningún representante, ningún partido político, por mayor o menor que sea su fuerza o su presencia, que renuncie o que invoque una especie de entrega de nuestro territorio. Eso abiertamente en nuestro país no se había conocido. Por eso que esta mesa de diálogo, por eso que estos acuerdos donde tenemos una agenda definida, común, de acercamiento, donde no hay ningún tipo de posición divergente en torno a lo que es nuestro territorio. Es de Venezuela y como tal hay que defenderlo y no hay ninguna tesis que adjudique la entrega de un espacio tan vital, tan importante para la vida republicana de nuestra nación. Fernando, cuando vemos esto también seguir el análisis a nivel internacional, bien nos explicabas la postura. Además hay que esperar también cómo se mueven las cartas en Europa, pero bien lo explicaba, la situación de España, pero América Latina, estamos en unos 6 meses en donde puede haber recambios, hay que esperar qué pasa producto de elecciones, pero particularmente en el caso colombiano la postura es la misma y ahora mucho más radical. Después de que aparecen las fotografías de Guaidó con estos narcoparamilitares, la respuesta del presidente Iván Duque es que Guaidó es un héroe. Pero fíjate que es interesante también ver cómo incluso frente a esa prensa hegemónica de difusión masiva y que normalmente suele estar pues muy permeada por intereses económicos más que por informar a la opinión pública, esta noticia, por ejemplo, sí ha roto o sí ha aparecido. Es decir, en el país de España se ha publicado por parte de quienes están acá a cargo de la corresponsalía una nota en la que se es muy crítico con las fotos y con la aparición de Juan Guaidó con narcotraficantes. Entonces, obviamente, de nuevo, el gobierno colombiano de Duque va a jugar la baza más agresiva y la baza pues, más similar a la propia política de los Estados Unidos de injerencia interna en los asuntos de Venezuela. Pero incluso se la juegan tanto. En Colombia era sorprendente ver cómo no había ningún nivel de crítica sobre la postura del presidente Iván Duque, cómo se la juega tanto por Estados Unidos para decir, después de la fotografía,
no revisemos lo anterior, solamente eso que es tan claro, tan evidente, tan notorio, decir que Guaidó es un héroe. Uno no se quiere ni imaginar si un ministro colombiano aparece con un arco paramilitar de los rastrojos en Colombia, ¿qué habría pasado? Y claro, probablemente Duque pensó que la mejor actuación defensiva era la ofensiva, ¿no? Entonces, en vez de poner en evidencia a Juan Guaidó por estas fotografías, lo que hizo tratar de ensalzarlo más para intentar, pues eso, cubrir el desastre que significaba la publicación de estas fotografías. Y de nuevo, también es normal que en Colombia sabemos cuán precaria es la estructura democrática y sobre todo la posición que juegan los medios de comunicación, que claramente pues están en manos de los mayores poderes económicos de los propios colombianos, ¿no? Como es la familia Santo Domingo, etcétera. Entonces hay una connivencia clarísima entre el poder mediático, económico y político, ¿no? Entonces, claro, hasta ahí es muy difícil que cualquier información que no sea la propaganda contraria al gobierno de Nicolás Maduro y totalmente a favor de Juan Guaidó, pues pueda llegar nunca, ¿no? Pero yo sí creo que la figura de Juan Guaidó se está viendo claramente mermada a nivel de imagen en los últimos meses, ¿no? Creo que hizo mucho las filtraciones en el Panama Post y en otros medios de comunicación sobre la corrupción de Juan Guaidó, ahora la aparición de las fotografías que se han publicado en varios medios de peso a nivel internacional, creo que están dejando muy mal parado a Juan Guaidó. Y también creo que, y espero que el acuerdo de hoy pues tenga relevancia en la opinión pública internacional y que de alguna manera vuelva a mellar la imagen de Juan Guaidó en el sentido de el presidente Nicolás Maduro sí tiene una predisposición total para el diálogo con todos los actores de oposición que quieran dialogar y Juan Guaidó, sin embargo, se enrosca en una posición que únicamente pareciera que beneficia la posición de los Estados Unidos. De hoy, de hecho, llamando otra vez a las movilizaciones, a las llamadas guarimbas, que sabemos que son actos tan violentos en Venezuela. Pero la pregunta también, profesor Jaimes, ahora que lo retomo y lo veo de nuevo, es si esta misma situación a la que llevó la extrema derecha del país en el rostro de este muchacho, del autoproclamado Juan Guaidó, aupaba a que se genere este nuevo momento de esperanza, de anhelo de paz y de tranquilidad para el país. En este diálogo de paz y de entendimiento, todos están llamados. Indudablemente que esta agenda democrática de principio, ya con acuerdos muy claros establecidos en torno a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, a la adquisición de comida por petróleo, indudablemente que logra un acuerdo nacional en el cual todas las facciones o todos los grupos tienen que formar una importante parte. Sin embargo, bueno, ahora le queda el compromiso mucho más apretado a la gente del ingeniero Juan Guaidó, ya que ellos incluso quieren aplastar a las minorías de los acuerdos que ellas previamente han establecido con anterioridad en la Asamblea Nacional. El juego de intereses allí queda por verse si este sector va a poder estar, se va a incorporar o va a reconocer una agenda de diálogo, un sector que siempre ha estado enfrentado a cualquier posición o acuerdo político, que ha pateado la mesa, que ha acompañado, le he dicho al país, vamos a acompañarnos en un diálogo, bueno, y después sale con otros resultados. Muchas cosas están por definirse en la Asamblea Nacional en los próximos meses. Siento que el gran esfuerzo lo hace este pequeño grupo de diputados del polo bolivariano al incorporarse con sectores que han entregado el país, que se robaron sigos, que saquearon millones, que congelaron cuentas en el exterior, que entregaron nuestras reservas, nuestro oro, nuestras divisas a otros países, que iniciaron un periplo con todos los mandatarios que los reconocieron y le dieron voz de Europa, de España, de América Latina, de Norteamérica, de diferentes continentes para que nuestro país entrara en una situación de crisis muy grave. Hemos estado precisamente, a la puerta, profesor, usted como, permítame le pregunto, a propósito de la situación tan compleja en términos económicos que vive Venezuela, y usted como experto petrolero se lo pregunto, propuesta de canje de petróleo por medicinas y alimentos, ¿cómo la ve? Una alternativa, una posición humana, solidaria,
justa, necesaria en este momento, en la cual muchos países del orbe van a querer ayudar. Tenemos un bien, un recurso inestimable, valioso, como lo es el petróleo, y el cual el mundo pues está ávido y necesitado de una cuota de nuestra ración energética. Y qué fórmula tan importante, qué posición realmente como una salida y como un ejemplo a muchos países de este convulsionado planeta, justo ahorita cuando la situación planetaria en torno al tema del petróleo nos tiene a punto de ver quizás lo peor que pueda suceder en las próximas horas o días en el Golfo Pérsico. Venezuela con su petrodiplomacia, allí, con profesor, su canciller. sí, allí en todo caso se verá qué nivel de solidaridad hay de aquellos que han dicho sí desde la diplomacia que son aliados y que acompañan a Venezuela y que exigen el respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Este es el momento para saber exactamente Venezuela con quién cuenta. Sí, hay muchos países que bien van a acompañar esta fórmula. Esto indudablemente que forma parte de esta nueva Asamblea Nacional, de esta agenda. Con esto impulsamos una Cancillería petrolera, con esto impulsamos una petrodiplomacia energética, el petróleo para la paz, que ha sido la base y el fundamento de Venezuela para presentar la máxima reserva de crudo frente al mundo, el petróleo para las soluciones, para el entendimiento, para el equilibrio, para las medicinas, para los alimentos, para el intercambio, para la asesoría. Eso indudablemente que es una fórmula venezolana aplaudida, reconocida, de un altísimo nivel, producto de la madurez energética que nosotros tenemos de este importante recurso. No esperábamos menos del gobierno nacional en torno a la utilización de una importante materia prima para un bien tan sagrado y tan humano como es la alimentación del pueblo venezolano. Esto va a dar mucho de qué hablar, esto va a servir de ejemplo para muchos países del mundo y para generar diálogos, mientras otros quieren una agenda de guerra, de enfrentamiento con los recursos y con las reservas que tiene. Venezuela plantea paz, Venezuela plantea un intercambio por alimentos, y esto es realmente una decisión soberana, una decisión pacífica, entendible en este momento para nuestro país. Profesor Jaimes, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Un abrazo para ustedes. Hasta más pronto. Muchísimas gracias. A propósito de la reunión, déjame preguntarte como experto internacional el carómetro. ¿Cómo lo viste? Es interesante. ¿Conexión? Yo creo que sí, ¿no? Que además, creo que lo más impresionante, aparte de que, se veían contentos quienes se encontraban hoy en la Casa Amarilla firmando este protocolo de entendimiento, creo que después también son bastante interesantes las declaraciones que hemos visto de Timoteo Zambrano, de Claudio Fermín, en las que estaban convertidos y ellos mismos, ¿no? Como opositores desde hace décadas al gobierno bolivariano, estaban convertidos, de hecho, es lo que han sido, en unos auténticos demócratas, ¿no? O sea, da gusto verles hablar ahora y da gusto ver cómo son unas declaraciones que creo que deberían de haber mantenido la posición que hoy mantienen hace mucho tiempo. Quizás esa es la declaración más sensata de cualquier oposición del mundo, es la oposición en la que se necesita en la democracia. Pareciera que estábamos escuchando a la oposición de otro país, no a la venezolana, ¿no? Pero da gusto que esta sea la senda de entendimiento que vayan a caminar, ¿no? En el propio protocolo se dice que conforme vayan, de alguna manera, pues afianzándose esa confianza entre los distintos actores, pues se irán profundizando y negociando nuevos términos y nuevos temas en los que tienen que llegar a acuerdo. Así que esperemos que sea así. Claro. A nivel internacional hay otro asunto que es muy importante porque ha marcado cada que llega un proceso de elecciones en Venezuela matrices contrarias de opinión. Y no solamente contra el gobierno, sino contra la propia institución, que es el Consejo Nacional Electoral. Es muy importante, yo creo que es fundamental ese punto en el protocolo, ¿no? Creo que hay un retraso debido a la coyuntura política que también se vive en el país en cuanto a las elecciones de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Creo que es momento también de que se haga el proceso de la reelección o elección de los nuevos miembros, y por otro lado creo que también esas garantías
que yo creo que las garantías existen. Es decir, no creo que por muchas acusaciones que haya, que existan pruebas, no existen de hecho prueba alguna de que es que ese es el asunto, son las denuncias o lo que se dice para titulares, pero luego eso se queda allí y se va a nivel internacional precisamente para generar esa matriz. Se replica a nivel internacional sin poner realmente en discusión o sin buscar otras fuentes o sin verificar que la información sea cierta. A mí este es el punto que más me preocupa, ¿no? Porque más allá de que pueda o no pueda haber, como ya sí se ha negociado, pues una renovación de los cargos en este poder público independiente, porque en Venezuela recordemos que hay una división pentapartita del poder, no es tripartita, y el Consejo Nacional Electoral simboliza el poder electoral. Eso creo que es muy positivo, pero a mí lo que más me preocupa es que si hoy se está llegando a un entendimiento para que las garantías, o mejor dicho, para que las garantías que se vayan a poner a disposición de oposición y de gobierno sea acordada, que después cuando a la oposición, en el caso de que no le gusten los resultados en el próximo proceso electoral, vayan otra vez a denunciar a un Consejo Nacional Electoral que se ha llevado palo en las últimas 2 décadas en el que paradójicamente todos esos actores de la oposición, los que estaban allí sentados y los que no están sentados y se fracturan evidentemente con este nuevo proceso de conversaciones, lo que han visto es técnicamente todo está perfecto, pero políticamente no. Claro. ¿Hasta dónde esto variaría? Esa es tu preocupación. No, claro, el problema es que efectivamente el problema no es técnico, es político, pero muchas veces... Pero los técnicos de la oposición siempre han dicho que todo está perfecto y que nunca ha habido fraude, que todos los procesos se cumplen y que es el proceso electoral más transparente y seguro del mundo. Pero ellos, es decir, los actores políticos de oposición, denuncian que es un proceso en el cual pues, los resultados son fraudulentos, en el que no hay transparencia, etcétera, después de que en muchas ocasiones habían ya acordado protocolos en el que estaban de acuerdo con que, o se comprometían con el resultado de las elecciones porque reconocían que el proceso técnico era impecable, ¿no? Entonces, estos mismos actores que los vemos firmando este protocolo, yo también los he visto en muchas ocasiones denunciando que los resultados eran fraudulentos cuando no les beneficiaban, ¿no? Entonces, yo espero que por primera vez en mucho tiempo, pues en vez de tratar que así como de están de serios matar al democráticamente mensajero, ahora, lo sigan en adelante. Claro, efectivamente, y que no viren de posición, no en base a que se hayan pues, manipulado resultados que nunca se han hecho, sino en base a que los resultados no les vayan a beneficiar en algún momento. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Hay mucho más por contar porque esto apenas comienza. Sin duda muy, muy interesante y bueno para el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia. Hace 4 años, esta nación asistía a las elecciones más tranquilas de su historia, sí establecido científicamente. Pero parece que este panorama de tranquilidad no se podrá repetir. Ahora asiste esta nación a un proceso electoral local en donde el asesinato de candidatos lamentablemente marca la agenda. Es una agenda de violencia que analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, un candidato a elecciones locales, 2 líderes sociales fueron asesinados este fin de semana. Desde el gobierno del presidente Duque no hay ningún pronunciamiento para frenar esta masacre. En víspera de las elecciones previstas, serán el próximo 27 de octubre, se eligen alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Es decir, se marca la política local en todo el país. Detalles a continuación. Ese domingo fue asesinado Bernardo Betancur Orozco, quien era aspirante por el Partido Conservador a la alcaldía de Tibú, perteneciente al departamento norte de Santander, al noreste del país. Según medios locales, Betancur fue ultimado cuando se dirigía a realizar un acto de campaña en la región del Catatumbo, en víspera de las elecciones locales programadas para octubre.
La semana pasada, Betancur Orozco había denunciado en redes sociales la divulgación de información falsa sobre su campaña y junto con otros 5 aspirantes a la alcaldía de Tibú, firmó un pacto de no violencia ante el Consejo Municipal de la zona. La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el asesinato de Betancur, aludiendo que la polarización y estigmatización deben desaparecer de la contienda electoral. Esta es la tercera muerte de un aspirante a una alcaldía municipal en menos de 15 días. Los otros candidatos asesinados las últimas 2 semanas son Karina García Sierra, quien era candidata por el Partido Liberal, y Orley García, candidato por el Centro Democrático. Según el informe de la Misión de Observación Electoral, desde el inicio de la campaña electoral el 27 de julio hasta este 16 de septiembre, 54 candidatos víctimas de violencia, 40 han sido asesinados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados y 7 asesinados. A esto se suma el asesinato de 2 líderes sociales el pasado 13 de septiembre. Uno de ellos fue José Manuel Pana, destacado líder guayú, miembro activo de la Junta Autónoma Mayor de Palabreros por los Derechos Humanos y autoridad tradicional. Un resguardo étnico ubicado en la zona rural de Maicao del departamento de La Guajira. Fue asesinado en la carretera entre Maicao y Río Hacha. La otra víctima el mismo día fue el comunero indígena Henry Cayuy, asesinado frente a su esposa e hijo en una zona rural del departamento del Cauca. La sistematicidad de los asesinatos de redes sociales y ahora de las caras del proceso electoral muestran un trágico destino para todo aquel que se atreva a alzar la voz en defensa de los derechos en Colombia, todo ante la mirada inoperante del Estado. Precisamente, ¿qué acciones, qué dice, qué postura toman los distintos responsables de esta situación a nivel estatal? Vamos a conversar de eso con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿alguna respuesta? Gracias, Tatiana. Sí, buenas noches. Y precisamente el día de hoy la Misión de Observación Electoral a través de su rectora Alejandra Barrios dio cuenta de las cifras que ustedes acaban de dar, pero también dio puntos muy claros en relación a los departamentos de mayor letalidad para los candidatos, y entre ellos están Antioquia, Norte del Cauca, Valle, Sur de Bolívar, Catatumbo, Magdalena, Cundinamarca. Para los analistas, este incremento en la violencia tiene que ver con el fracaso del gobierno y su incapacidad para proteger, ¿cierto?, o para perseguir más bien a los grupos armados, y también está relacionado con el fracaso de los acuerdos de paz, ya que estos grupos armados ilegales se ven estimulados a seguir en la ilegalidad. Recordemos que en estos departamentos también se ve el tema de competencia o disputa por los corredores del narcotráfico y por los corredores del contrabando, mucha minería ilegal, además de los cacicazgos políticos que en algunos de estos departamentos y municipios la participación de la oposición. La MOE también ha dicho y ha elevado una voz de alarma para que los organismos de seguridad, los que deben prestar seguridad a los candidatos, incrementen esos niveles de protección, porque al parecer están totalmente, no están resguardados en el tema de seguridad para realizar sus campañas políticas a lo largo y ancho del país. Parece que ningún departamento de los 32 se salva de esta situación tan lamentable. Gracias, Hernán. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Jairo Estrada, analista político, director académico de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia, también desde Bogotá. Profesor Estrada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Telesur en nuestra América y el mundo. Profesor Estrada, es necesario mirar hacia atrás, pero no mucho tiempo, solo 4 años, y revisar el nivel tan distinto que había, sobre todo el escenario, el panorama tan diferente que había cuando se enfrentaba por estas mismas fechas el proceso electoral local en Colombia, de las elecciones que marcan el mapa político local con alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, etcétera, etcétera, donde había tranquilidad, donde el panorama era totalmente distinto. ¿Qué ha cambiado entonces en solo 4 años? Sí, efectivamente, lo que estamos viviendo en estos últimos meses es una acentuación de
la violencia política en nuestro país, me parece que analizado en un sentido más abstracto, podría afirmarse que tal proceso que estamos viviendo es una expresión de las resistencias sistémicas que se aprecian en la sociedad colombiana frente al potencial de cambio que se esperaba pudiese desatar el acuerdo de paz. Evidentemente hay fuerzas que están interesadas en que persista en nuestro país el ejercicio estructural de la violencia porque tal ejercicio les ha sido rentable y efectivamente pues esas fuerzas, algunas que se expresan explícitamente, otras que no lo hacen necesariamente, pues se han dado a la tarea de enfrentar esa situación nueva que se buscaba generar con la firma del acuerdo de paz en nuestro país. Creo yo que ese es un aspecto que está como en el trasfondo del asunto y adicionalmente habría que decir que el acuerdo de paz había previsto justamente una serie de medidas y acciones, todo un sistema de garantías de seguridad para el ejercicio de la política y hay que decir que la implementación de ese sistema, por la misma precariedad de la implementación del acuerdo de paz, pues prácticamente se encuentra aplazada y en ese sentido hay que afirmar que le cabe una responsabilidad al Estado colombiano por no haber atendido el llamado y más que el llamado, lo acordado en La Habana respecto de las posibilidades que se podrían generar para avanzar en una superación de las condiciones de violencia política que han afectado este país a lo largo de su historia durante las últimas décadas. Profesor Estrada, parte de la responsabilidad que le compete directamente al Estado, al gobierno colombiano, en este caso el presidente Duque, es no haber cooptado, y no solamente me refiero a tener presencia de ejército o policías de manera permanente en las zonas donde se desmoviliza las FARC, es haber cooptado de otra manera con la inversión social, bueno, con todo lo que estaba en este plan de compromisos del acuerdo de paz. Esa es parte de la problemática real que cooptan otros y tenemos entonces este escenario tan terrible de violencia. Sí, evidentemente el acuerdo de paz, pues más que todo su implementación, concebida desde una perspectiva integral, suponía que los territorios que en su momento eran dejados por la guerrilla de las FARC, territorios en los que esta guerrilla evidentemente cumplía una función estatal, una función de regulación de los conflictos que se presentaban en ellos, pues esos territorios debían ser, debían ser copados por el Estado, como bien lo señalas, no en la idea de una ocupación militar, no en la idea pues de la presencia de fuerzas militares y de policía que se comportan como fuerzas de ocupación frente a la población, sino mediante un copamiento integral que suponía sobre todo inversión social. Pero no solamente se trataba de la ocupación por parte del Estado, sino sobre todo también del reconocimiento de las actividades que las comunidades mismas desarrollan en protección de sus territorios a partir de sus experiencias, de lo que ellas también han construido allí comunitariamente. Es decir, se esperaba, con motivo del acuerdo de paz, de su implementación integral, una acción que conjugase los esfuerzos del Estado con inversión social por un lado, pero también los esfuerzos de las propias comunidades. Y la realidad pues es que ni lo uno ni lo otro ocurrió. La realidad es que esos territorios quedaron pues prácticamente al libre albedrío y en condiciones de una sociedad y de una economía en la que persisten formas de economías ilegales y en las que poderes fácticos del carácter territorial se han instalado históricamente que disputan recursos públicos, pues era de esperarse que asistiésemos a una profundización de la violencia política en los términos en los que estamos observando, lo cual se exacerba justamente cuando se avecinan o cuando se realizan, en este caso, procesos electorales, porque ahí está en disputa el poder territorial y está en disputa, obviamente, los recursos públicos que sustentan también ese poder territorial.
Y esa situación, cuando usted dice que era previsible, la verdad es que parece que se sobreponía a ello la esperanza de un país en paz a un escenario que sí probablemente desde la misma experticia, desde los análisis se veía venir. Pero aquí hay otra cosa de la que también quiero preguntarle. No es solamente candidatos de un partido, hay candidatos de distintos partidos que han perdido la vida, que han sido asesinados, conservadores, liberales, del polo democrático alternativo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Porque en otras oportunidades podríamos decir es que hay una línea directa en esta coyuntura, me refiero de elecciones locales, donde había solamente un sector opositor, sectores de izquierda que eran asesinados. Ahora hemos visto también cómo pierden la vida candidatos liberales y conservadores. Es decir, para nuestra audiencia lo que queremos plantear es que también han sido víctimas de esta violencia candidatos de partidos tradicionales, de hecho, algunos de ellos apoyados por el expresidente Uribe. Sí, efectivamente, como bien lo señalas, no hay un patrón que identifique los asesinatos exclusivamente en fuerzas opositoras de izquierda, y precisamente eso llama la atención, porque estamos frente a un enrarecimiento del clima político que se vive en el país. Yo creo que en la trasescena de todo lo que está ocurriendo existe evidentemente el propósito de mostrar que el acuerdo de paz ha sido un fracaso, y justamente sobre la idea del fracaso del acuerdo de paz es que los sectores de la ultraderecha colombiana pues quieren tratar de sustentar un retorno a la política remozada de seguridad democrática, que es precisamente la que parece inspirar, o no la que parece, la que definitivamente inspira a este gobierno. Incluso debo decirlo también, mirándolo en un contexto más complejo, de alcances geopolíticos, lo que estamos advirtiendo es que la situación que se está viviendo en Colombia, incluida la que se refiere al asesinato no solamente de candidatos sino de líderes políticos, pretende ser instrumentalizada en un contexto geopolítico regional para confrontar a Venezuela e incluso a Cuba. Aquí hay que llamar la atención sobre el peligro que significa para nuestra región la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque justamente en contextos de violencia lo que se quiere es ambientar situaciones que puedan justificar no solamente un tratamiento represivo de la situación de orden público en Colombia, sino por esa vía hacer extensivo esa situación hacia escenarios de agresión contra nuestro país hermano de Venezuela. Y muy grave que sea Colombia quien asuma la intención o la probabilidad o la eventualidad de ser plataforma de una agresión de este tipo. Profesor Estrada, gracias por ese análisis, un placer y muy buenas noches. Hasta la próxima. Muy buenas noches para ti, un saludo nuevamente para todos. Muchísimas gracias. Miren ustedes, tenemos ese titular, brevemente se los dejo planteado en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Despertemos ya, campaña por los líderes sociales en Colombia, allí está, se los dejo. Desde la red social Twitter se impulsa a partir de este lunes en Colombia la campaña Despertemos Ya, esa es la etiqueta, iniciativa en defensa de líderes sociales en medio de la situación de violencia que vive esta nación suramericana. Bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Gracias a todos por acompañarnos. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTLSur. Durante esta jornada, otro 8 fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.